Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de venir una vez más a estudiar juntos la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Su amigo, su hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación, les hace compañía. Motivados por la esperanza. Ese es el título de la lección para esta semana. El verso de memoria dice: en ese mismo día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9. Oramos. Amado Padre, alabado eres para siempre. Ante ti venimos agradecidos por darnos la oportunidad de adorarte. Con alegría lo hacemos, con certeza, con confianza, creyendo que hay un Dios en el cielo que nos ama, al cual le pertenecemos, nos compró con su sangre, se ofreció, se humanó, para de esa manera poder comprender a la raza humana, poderlo alcanzar y brindarle una esperanza. Permite que en esta hora, al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine, nos acompañe, nos edifique, nos hable, toque cada corazón de cada persona que nos escucha. Que tu palabra sea edificante para cada uno de ellos y que por tu palabra te conozca, se encuentre contigo y crea que tú eres su esperanza. Si alguno está triste, fortalécele, consuélale. Si le falta ánimo, dale confianza, Señor, pero permite que cada uno pueda encontrarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Para este 15 de mayo estamos estudiando la lección titulada Los 2300 días de Daniel 8:14. Mientras Guillermo Miller estudiaba la Biblia, él pudo notar algo de manera muy particular. Había observado que los acontecimientos predichos por los profetas se habían cumplido con toda precisión. Por ejemplo, uno de estos acontecimientos fueron los 40 años que Israel iba a vivir en Egipto, de acuerdo a lo que dice Génesis 15:13. Él observó que se cumplió tal como habían dicho los profetas. Usted lo encuentra también en Éxodo 12, 40 y 41. También había observado que los 40 años en el desierto que el mismo Dios había predicho que sería castigo para Israel por su incredulidad, esos 40 días también se cumplieron de manera específica, según declara el libro de Números, capítulo 14, verso 34. Pero también él observó que los 70 años de cautiverio que los israelitas iban a estar en Babilonia también se cumplieron, como había profetizado Jeremías 11:25, y en respuesta a esa profecía dice el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice el texto: para que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremías, significando que se cumplió al pie de la letra. Además, Miller había observado que las 70 semanas de Daniel 9:24 también se cumplió en todo el ministerio de Cristo. Cada una de estas predicciones fortaleció la confianza de Guillermo Miller en la Biblia. Para la lección de hoy estaremos mirando lo que nos dicen los versículos de Marcos 1:15 y Gálatas 4:4 sobre el calendario de Dios para el cumplimiento del primer advenimiento de Cristo Jesús. Marcos 1:15 declara: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Romanos 5:6 declara lo siguiente: Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Podemos deducir que en cada una de estas predicciones proféticas había un acontecimiento que debía cumplirse. Y el texto dice que se cumplió en el tiempo que cada uno de estos debía ocurrir. Significa que no hubo atraso, significa que no hubo demora, significa que no se adelantó, sino que todo ocurrió exactamente en el tiempo que le correspondía. Si cada uno de estos acontecimientos ocurrió en el tiempo que le correspondía para el primer advenimiento de Cristo, podrá también ocurrir que los acontecimientos que la profecía también predice para su segundo advenimiento se cumplirá en el tiempo que predice la profecía bíblica. A medida que Miller estudiaba las profecías bíblicas y hacía esas comparaciones un pasaje con otro pasaje, llegó a la conclusión que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 8:14 predice el acontecimiento que debió haber ocurrido al final de los 2300 días o años proféticos. Leo ese pasaje de Daniel 8:14. Dice: Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El acontecimiento profético que debió haber ocurrido era la purificación del santuario. En la Biblia se hace referencia a dos santuarios, un santuario terrenal y un santuario celestial. ¿A cuál de los dos hace referencia Daniel 8:14? El teólogo Mervyn Moore, en el libro titulado El juicio investigador, en la página 176, al analizar el tema del santuario, declara lo siguiente: los servicios del santuario terrenal terminaron con la muerte de Cristo, y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y nunca más fue reconstruido. Por lo tanto, el único santuario al que se podría haber referido Daniel 8:14 y que está en funcionamiento en los años siguientes al año 70 es el santuario celestial donde Cristo ministra hoy. Irán Edson, mientras caminaba por el maizal, luego del 22 de octubre, es decir, el 23 de octubre del 1844, le sobrevino una fuerte impresión de que el santuario mencionado en Daniel 8:14 no se encontraba en la tierra, sino que era el santuario del cielo, donde Cristo ministra como sacerdote. Clifton Goldstein, en el libro titulado Ataque contra el lugar santísimo, en la página 106, declara lo siguiente: el último santuario terrenal en funcionamiento fue destruido en el siglo I de nuestra era. No queda nada, solo una muralla. Entonces, dice el autor, es indiscutible que el santuario al que se hace referencia en Daniel 8:14 es el santuario celestial. Al referirse a Daniel 8:14, el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la edición del 2018, en la página 444, comenta que a principios del siglo XIX, muchos cristianos
incluyendo bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, episcopales, congregacionalistas, discípulos de Cristo, entre otros. Estos estudiaron con intensidad Daniel capítulo 8. Todos estudiaron la profecía de los 2300 días o años proféticos y llegaron a la conclusión de que al final de ese periodo debía suceder algo grande, impactante, significativo, dependiendo de la comprensión que estos tuvieran del santuario y del poder que el cuerno pequeño también representaba. Entre los eventos que ellos esperaban que ocurriera estaba la purificación de la iglesia, la liberación de Palestina y de Jerusalén, el retorno de los judíos, la caída del poder turco o musulmán, la destrucción del papado, la restauración de la verdadera iglesia y del verdadero culto, el comienzo del milenio terrenal, el día del juicio, la purificación de la tierra con fuego o la segunda venida de Jesús. Pero algo grande, decían ellos, debía de ocurrir. Como ninguno de estos acontecimientos ocurrió, todos quedaron chasqueados y abandonaron sus distintos grupos religiosos. Solo un grupo pequeño quedó estudiando la Biblia, orando y pidiéndole a Dios revelación. Por medio del estudio que este grupo tenía sobre la Biblia y el tema del santuario, entendieron que en 1844 Cristo se presentó ante el anciano de días y comenzó la fase final de su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. Este ministerio era el antitipo de la purificación que se realizaría el día de la expiación y que en Daniel 7 se refiere al juicio investigador preadvenimiento. En el libro clásico del Adventismo, tomo 17, que es titulado La doctrina del santuario, en la página 30 y en la página 35, al referirse a este asunto de Daniel 8:14, especifica que al final de los 2300 días o año profético, Cristo iniciaría la última fase del ministerio celestial, que consistía en la purificación del santuario o, en lo que es lo mismo, el juicio investigador. Al principio, Guillermo Miller tenía un concepto equivocado de cuál era el verdadero santuario que sería purificado. En un momento él creía que el santuario que sería purificado era el terrenal, pero un poco más adelante comprendió que no era así, que el santuario que debía ser purificado era el santuario celestial. En el estudio de hoy hemos entendido que Dios tiene un cronograma profético que se cumple punto por punto. Lo segundo que hemos entendido en la lección de hoy es que los 2300 días o años proféticos son el punto de inicio del ministerio celestial de Cristo, donde Él inicia el proceso de purificación o el juicio investigador. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para poder entender cada día su palabra. Te invito a orar. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Ayúdanos a valorarla cada día y a entenderla. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega.